Se reunía con los demás hacendados y era donde ellos cerraban el negocio. Que aún me quedan 15 minutos para recorrer otro. Miren qué belleza. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Evelyn y hoy, en nuestro último día en la ciudad de Trinidad, vamos a estar recorriendo los principales museos, pero además vamos a conocer la historia del hombre que hizo más de $500,000 en el centro de Cuba. Así que acompáñenme. Ahora voy a ir a visitar la torre. Ya estoy subiendo las escaleras a la torre. He comprado un ticket a la entrada por un precio de 3 pesos por persona para cubanos. De afuera, miren qué bonito el paisaje. Ya desde aquí hay alguna vista de la ciudad. Y ahora vamos a subir al otro piso. Aquí tenemos a Yamilka y las escaleras. Aquí el otro piso. Y ¡tarán! Miren, 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 miren la vista que hay desde aquí de la torre. Parece una postal. Y aún quedan 2 pisos más arriba donde están las campanas. Que soy fanática de las vistas desde todos los lugares y estoy disfrutando de esta. Miren qué linda. Hace 2 años cuando estuve aquí en Trinidad, o sea, no tuve la oportunidad de subir acá a la torre, así que en este viaje dije sí o sí, tengo que visitarla. Y aquí estoy. Ya me despido de Yamilka, súper atenta, me ayudó a hacerme fotos, allá arriba en todos los lugares. Muchísimas gracias, Yamilka. Gracias. Tengan un buen día. Gracias. Gracias, muchas gracias. Esta es otra parte del museo. Voy saliendo del museo. Realmente les puedo decir que lo más interesante es la torre, o sea, la vista que hay desde la torre, porque en los salones interiores realmente no hay mucho que ver. Así que todavía tengo tiempo para visitar otro museo, me queda como media hora para irme. Déjame ver si podemos llegar al Museo de Arquitectura. Quería entrar acá al Museo de Arquitectura, pero está cerrado. Los miércoles cierran, me explica él. Así que vamos a ver si aún puedo chequear algún otro museo. Pues voy a aprovechar y voy a visitar entonces el Museo Histórico de la ciudad. Aquí la entrada. Bueno, ya yo aquí a la entrada pagué mi ticket. Este es para cubanos, pero los turistas serían 120 CUP. Así que ahora puedo recorrer el museo. Se parece mucho a los platos que tenía en la casa de mi abuela. Miren los carruajes de la época. Las cocinas con su chimenea. He recorrido el museo tan rápido que aún me quedan 15 minutos para recorrer otro, que en este sí estuve hace 2 años atrás, pero me encantó. Quiero entrar y ver en qué condiciones está ahora. Les muestro. Este es el
Museo Palacio de Brunet, aquí frente a la Plaza Mayor. Bueno, ya pagué mi entrada. Este precio es para cubanos. Los turistas pagan 120 CUP, así que veamos. Nicolás Brunet era catalán criollo junto con su esposa, doña Ángela Y Borrell. como bien nos está contando nuestra guía, nos encontramos en el Palacio Brunet, también conocido como el Museo Romántico, que para entender toda la historia que hay en esta casa, debemos remontarnos a épocas de la colonia, que en el siglo XIX vivió un boom de la industria azucarera que convirtió a Trinidad en una de las localidades cubanas de mayor relieve económico y sociocultural. Aquí tenemos una mesa para uso comercial. La mesa es inglesa, la silla norteamericana y encima de la mesa tenemos porcelana francesa de Limoges con incrustaciones en oro. Tenemos cuchara de plata. La cristalería es bacará francés. Entonces, ¿cómo fue que este señor Nicolás de la Cruz Brunet y Muñoz consiguió esta casa, pero además hizo semejante fortuna de más de $500,000 de pesos en el centro de Cuba? Pues les adelanto que Nicolás no nació rico ni heredó esta casa de su familia, cuyo padre era de origen español y su madre trinitaria. Forma de abanico, ¿ves? Tenemos aquí atrás las dispensas o llamadas alacenas que lo usaban para guardar los alimentos. Por el diseño del mueble que tenía circulación cruzada, esto hacía que los alimentos y las frutas se conservaran mejor. Hoy el museo lo tiene con diferentes vajillas. Porcelana de Limoges, que es francesa. Mientras nuestra guía continúa mostrándonos la casa, les cuento que Nicolás, al contraer matrimonio en 1830 con doña Ángela Josefa Borrell y Lemus, hija de un rico hacendado, don José Mariano Borrell y Padrón, pues heredó la casa a través de ella y a partir de entonces pasó a representar y administrar los bienes de su esposa. La casa antes se iluminaba con gas carburo. Cada lámpara tiene una llave que era con lo que graduaban el gas para encender. Los muebles son tradicionales de aquí de la familia de la ciudad. Ánforas de porcelana de Sevres francés, 2 escupideras inglesas, porque había una tradición. Se cogía un tabaco, se masticaba y luego se escupía. Lo vas a ver en toda la casa. Ya, mírenlas ahí. La habitación del conde, una cama española de bronce con incrustaciones de madreperla, el armario francés, estilo Napoleón. Aquí tenemos 2 cuadros de París, los Champs-Élysées con incrustaciones de la Naca, que es Arco de Triunfo. La primera habitación, tocador para damas, era un espacio donde las damas conversaban, hablaban, se deleitaban de la maravillosa vista. Atrás fondo, que tenemos el convento. Antes era el convento Asís, hoy es el Museo de la Lucha contra Bandidos. ¿Y por qué hasta ahora le estaba llamando simplemente Nicolás y no Conde Brunet? Porque no fue hasta 1836 cuando él compra este título por real despacho que a partir de entonces se le conoce como Conde de Casa Brunet. Muebles tradicionales de aquí. Lo que más se destaca en esta sala, que es una pieza única, es la vitrina, que es un maíz alemán. Único en el mundo, catalogado, un precio. Hasta ahora no se calcula el valor que tiene el mueble, porque es único, nunca ha sido restaurado. Aquí era el espacio de los hombres, ¿ves? La maravillosa vista del mar, antes de la playa de Boca, todo eso nos lo sacamos. El Conde Brunet tuvo un peso indiscutible en el contexto azucarero y una trascendencia social extraordinaria para Trinidad. Menos la columna, que es porcelana inglesa.
valor, única también catalogada en el mundo, es un secretel. Tiene 105 láminas. Esa es la familia Brunet. Nicolás Brunet y su esposa, doña Ángela Brunet. Nicolás Brunet era propietario de uno de los ingenios más importantes en el segundo tercio del siglo XIX y entre sus principales aportes a la sociedad de aquella época se le acredita el primer ferrocarril del puerto de Casilda a Trinidad para llegar a los centrales azucareros, además del Teatro Brunet, edificado en solo 40 días hacia 1841, con todos los adelantos técnicos de la época. Y esta es la técnica que yo te decía, que usaron con los cuadros de París. El hombre pinta a la chica a través del cristal, ¿ves? Con esa técnica, para que se lo expliquen a ellos. Sí. ¿Ves? Se llama Museo Romántico, porque todas las piezas o objetos que aprecias aquí pertenecieron a la época europea del romanticismo, de España, Francia, diferentes países. Una muestra de ellas tenemos este violetero, que recogían pétalos de rosas, ramos de rosas silvestres, y con una disolución, alcohol o agua, cuando los pétalos caían sobre el agua, era con lo que le daba fragancia a la habitación, o se refrescaba el rostro con agua de pétalos de rosas. Tenemos el reloj francés, madera de ébano, tiene oro, tiene nácar y tiene plata americana. Luis Felipe manda a construir un reloj francés, pero que este tenga una reseña o que se diferencie a otro reloj. En los siglos romanos es la reseña que él hace para que vea que fue hecho por Luis Felipe. La diosa del trigo, que es porcelana alemana, y los baby biscuits francés. Eran regalados a la señora según el sexo, se les regalaba un bebé biscuit para desearlo o augurarle salud y dicha al bebé. Es una pieza italiana y única. De bronce y de mármol italiano. Era amiga de la familia Brunet, de la condesa, y ella es donde nace la tradición de las niñas, que cuando cumple sus 15 de primavera se le hace sus fotos con sus atuendos que existieron antes. Tenemos las flores inconchas de caracoles de Palma de Mallorca. Se llama Santa Paciencia. ¿Por qué? Porque era la paciencia que tenía que tener la esposa en el matrimonio. Abajo solo los esclavos, de 15 a 30 esclavos, barracas, almacenes, cocheras. Solo abajo arriba, 2 o 3 esclavos que eran los encargados de hacer las labores que tenían que realizar acá arriba como esclavos. Llegamos al cuarto de baño. Bañadera de mármol de Carrara, pesa 1 tonelada, las esclavas la llenaban y la vaciaban porque no tiene orificio de salida, ¿ves? Es entera. Muebles cubanos tradicionales con la fruta, la piña y la uva. Por esta escalera subían los esclavos, la servidumbre y por donde ustedes subieron los señores de la casa. Aquí el agua llovía todo el año o cuando llovía la acaparaban por la de eso. Bajaba hacia abajo directo a los pozos. Y en este patio andaluz hago una pausa, porque en su época fue considerado como el más bello del país. El sistema de agua que teníamos. Llegamos al cuarto de baño, que es el trono. El trono tenía un tubo de cerámica en la planta de abajo conectado a un pozo séptico, que es original. Cocina. Tenemos 2 esquineros con una vajilla que perteneció a la familia Isnaga. JNI, es el grabado que tiene en el centro en oro. Tenemos las losas que fueron traídas de España, de Valencia, de Manises, la chimenea en forma de campana. Los pilones lo usaban, es de mármol de Carrara, el grande lo usaban para los granos y el pequeño para las especias. Aquí se cocinaba con carbón vegetal, el fuego aquí y por la chimenea. El horno solo se usaba para asados, dulces, el pan no, porque ya en aquella época el pan ya se comercializaba en la casa. Juegos de porcelana inglesa, que es cafetera, y el frío, pero está en restauración. Falta una piedra redonda con una piedra volcánica,
filtra el agua con las vitaminas minerales, ahí directo al tinajón, y era donde se mantenía el agua fresca. Por eso que mira, todo ventilado. Business, aquí era donde el conde se reunía con los demás hacendados y era donde ellos cerraban el negocio. Bien, en el mueble, en la mesa, en la vitrina y en este mueble, toda la porcelana que aprecia es porcelana inglesa, toda trabajada en oro. La cuchara es de plata. Llegamos a esta vitrina que es una muestra de la época de Francia, ¿ves? Perteneció a la familia Becker, con 3 diferentes cristales. Tenemos Bristol, que es un cristal inglés, cristal Bohemia, checo, y cristal Baccarat francés. Este Baccarat es el que es trabajado a la mano. Y entre tanto recorrido, no les he contado cómo fue que el conde Brunet hizo una fortuna valorada en más de $500,000 de pesos. Pues realmente esto también se debió a su matrimonio con doña Ángela Borrell, de quien recibió esta gran fortuna, que ya en 1862 alcanzaba la cifra de 1.638.000 pesos. Qué afortunado el conde. Muchísimas gracias, Edio Lacey. Hemos hecho un recorrido hermoso por todo el museo. Momento de despedirse de Lucy, de Baldi, que estamos contentísimos con todo el desayuno, la atención, la casa. Lucy, no dejes que me vaya, chica. Ya está todo el grupo ahí, acomodando las maletas. Bueno, y llega el momento de despedirse de Trinidad. Realmente ha sido un paseo súper intenso por toda la ciudad, los lugares que he visitado. Por aquí les voy a estar dejando una lista de reproducción donde pueden revisar cada sitio. Estoy hablando de los precios, los detalles, qué les recomendaría, qué no. Y recuerden que pueden apoyarme suscribiéndose al canal y dejándome en sus comentarios cuál ha sido su sitio preferido. Así que nos vemos en la próxima.